Paraguay. Un juicio de extradición en Paraguay puede durar mucho tiempo, dependiendo del tipo de defensa que tenga el monstruo. Ante esa situación, el fiscal Giovanni Grisetti, que fue asignado para este caso, pidió que lo lleven a una cárcel de máxima seguridad. Y acá tenemos una cárcel de máxima seguridad que depende del Ministerio de Justicia, con guardias que fueron entrenados para el efecto. Tomar estas palabras no solamente de un delincuente, sino los periodistas de Paraguay alertaron primero de que las operaciones que se hacían para la búsqueda y captura del monstruo dentro de Paraguay no daban resultado. Las operaciones anteriores a esta captura no daban resultado porque habían filtraciones. Habían filtraciones de parte de ¿quién? De la policía peruana. Esta vez no ha habido ninguna filtración porque incluso en un primer momento solamente de esta operación sabían solamente 3 personas. Muy bien, vamos a hablar de esto, de lo que ha dicho el monstruo y de lo que saben los periodistas sobre esta filtración a la policía peruana con Osvaldo Cáceres. Él es periodista de ABC Paraguay. Bienvenido, Osvaldo, a Exitosa. Buenas noches, Karina. ¿Cómo estás? Buenas noches para la audiencia y a las órdenes para lo que precisan. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Nosotros nos hemos quedado impactados con la información que ustedes manejan y de parte de fuentes policiales también. Y es esta filtración que se habría dado, no en esta operación policial exitosa que terminó con la captura del monstruo, sino antes. Han habido 2 operaciones anteriores que se vieron frustradas presuntamente por datos que se le dieron a el monstruo y que todo apunta, dímelo tú, hacia el Perú. No es que ha sido filtración de la policía paraguaya. Específicamente en un caso que ocurrió el pasado 26 de marzo, es donde surgió esta sospecha que estás mencionando de la filtración. Y esto se basa en un informe de la policía paraguaya que menciona que tenía rodeado ya el lugar donde se encontraba el monstruo y que precisaba de documentación por parte de la policía peruana simplemente para ejecutar y asegurar el operativo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que aparentemente hubo una demora de 12 horas para la entrega de esas documentaciones y cuando llegó la policía ya no estaba más el monstruo en el lugar en donde lo tenían señalado como sitio de residencia. La policía paraguaya luego observa las cámaras de seguridad de la zona y detecta, inclusive del departamento donde él estaba, y detecta que efectivamente momentos antes del operativo él preparó sus maletas y se retiró en un vehículo, seguramente un vehículo móvil, que solicitó con todas sus pertenencias. Por ende, la policía concluyó de que se le avisó al monstruo de que se iba a realizar el operativo. Y claro, ¿por qué la sospecha va hacia sus pares peruanos? Porque ellos eran los únicos que sabían que se iba a hacer ese operativo. Pero es una sospecha, es una hipótesis nada más, pero se dio esta situación. Evidentemente pareciera ser que las relaciones entre las policías peruanas y paraguayas no son las más sólidas, por cierto, en estos momentos. Sí, te has dado cuenta, porque nosotros aquí estamos en medio de una situación bastante compleja porque aplaudimos la operación tan exitosa de la policía paraguaya, pero apenas se dio esta noticia, las autoridades peruanas salieron a festejar el triunfo como si fuese de ellos. Sí, ocurrieron situaciones que hasta resultaron ser tragicómicas acá en Paraguay. Por ejemplo, el operativo de detención lo realizó un grupo de policías que tiene su sede en Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero es una ciudad que es limítrofe con Brasil, específicamente con la ciudad de Ponta Porá, de Brasil, reitero.
Allí recibe la información el jefe de investigaciones de que el monje se encontraría a 460 kilómetros de ese lugar, de esa ciudad, en otra ciudad que se denomina San Lorenzo. Y San Lorenzo sí ya es cercana a la capital del país, que es Asunción, está a 20 kilómetros. Pero bien, como tenían la información precisa, tuvieron la autorización para viajar hasta San Lorenzo. Realizaron el operativo, como bien decía Karina, el operativo fue exitoso. Y hoy, esta mañana, llegaron policías de Perú. Y aparentemente quisieron intervenir también. Entonces, como había cierta molestia de sus pares paraguayos, lo único que le permitieron es que se tomen unas gráficas con el detenido. Y después, efectivamente, se tomaron las gráficas y después aparecía un tuit de la policía de Perú, o teníamos conocimiento de un tuit de la policía de Perú, de que hablaba de que fue con éxito el operativo y que próximamente ya el monstruo estaría siendo entregado a las autoridades peruanas. El tuit en sí devela de que es incorrecto, porque al monstruo no lo pueden entregar a las autoridades peruanas, porque en este momento acaba de iniciarse un juicio de extradición y eso lleva su tiempo. Por ende, esas particularidades llamaron la atención por parte de las autoridades de seguridad de Perú, pero bueno, es una cuestión ya seguramente de ustedes, una cuestión interna. Lo concreto es que para Paraguay sí el operativo fue exitoso porque se le detuvo a una persona que era requerida por la justicia de otro país. Sí, de acuerdo. Yo te cuento que el día de ayer, cuando ustedes acababan, es decir, la policía paraguaya acababa de capturar al monstruo, el ministro de Justicia habló conmigo y decía que había sido exitosísimo, que un grupo de peruanos, policías peruanos, había participado, estado allá en el Paraguay, ¿no? Que había estado en tierra paraguaya para la captura del monstruo. Cuando le digo, pero no se les ve en el video, él dice que precisamente habían guardado alguna distancia porque no son policías en el Paraguay. Pero muy bien, nosotros simplemente sacamos esto a relucir porque la verdad para los periodistas es sumamente importante y tú compartes esto conmigo de todas maneras. Así que ya las autoridades peruanas serán requeridas y también cuestionadas muchísimas veces más. Yo he hablado hace unos momentos con el director de investigación de hechos punibles, Marcelino Espinosa, y él nos ha dicho que alguien les dio el dato. Es decir, hay una persona que dio el dato de dónde estaba el monstruo. Esto quiere decir de que, porque se estaba dando una recompensa de 1 millón de soles por este sujeto delincuente de lo peor, es decir, ha cometido crímenes execrables. ¿Tienen mayor información sobre sobre esta persona? Porque podría cobrar la recompensa, ¿no? No tenemos ninguna información y por lo general no tratamos, ni siquiera que queremos comunicar ese tipo de información ante la posibilidad de represalias. Estamos hablando de alguien que dio una información muy precisa sobre alguien que está en el crimen organizado y eso podría peligrar su vida. El dato que sí tenemos es que la información llegó a agentes de la policía que están muy distantes del lugar donde se encuentra el monstruo, donde se encontraba el monstruo. Por eso te hacía esa relación al inicio de esta entrevista de que los agentes de investigaciones de Pedro Juan Caballero son los que recibieron ese dato y desde allí viajaron hasta la ciudad de San Lorenzo, reitero, a unos 460 kilómetros para ejecutar el operativo. Ujú. Aquí tampoco damos los nombres de las personas que dan este tipo de información, pero sí lo que se logra saber y certificar o confirmar es que si se va a entregar la recompensa a alguien, ¿no? Eso simplemente. Entonces todavía no hay mayor información al respecto. En algún momento aquí en el Perú se dirá si es que se entrega o no la recompensa, si hubo o no este dato, por lo menos eso fue lo que me dijo el general. También el monstruo en estos momentos está en una prisión de alta peligrosidad, ¿no? Y lo está resguardando también la DEA.
¿Qué información tienes al respecto, por favor? Él se sometió esta mañana a 2 audiencias ante 2 jueces. Uno se llama Francisco Maciel, la otra se llama Clara Ruiz Díaz. Los 2 juicios tienen que ver con el proceso de extradición al cual él no se quiere someter. O sea, no es que no se quiere someter, digo, no se quiere someter a la extradición abreviada que hubiera facilitado ya la remisión del monstruo a Perú. Él dijo que por una cuestión de seguridad no quiere ir a Perú, pero sabe que en algún momento le va a tocar. Entonces, ante esa situación, se abre el juicio de extradición en Paraguay. Un juicio de extradición en Paraguay puede durar mucho tiempo, dependiendo del tipo de defensa que tenga el monstruo. Ante esa situación, el fiscal Giovanni Grisetti, que fue asignado para este caso, pidió que lo lleven a una cárcel de máxima seguridad. Y acá tenemos una cárcel de máxima seguridad que depende del Ministerio de Justicia, con guardias que fueron entrenados para el efecto. Para graficar de lo que es la cárcel de máxima seguridad en la cual está el monstruo, esa cárcel de máxima seguridad fue habilitada casi de urgencia el 18 de diciembre de 2023, luego de que se intervino la mayor cárcel de nuestro país, que está en Asunción, que es la Penitenciaría Nacional. ¿Por qué se intervino esa mayor cárcel? Porque un grupo criminal pasó a tomar posesión de esa cárcel. Ya no había control por parte del gobierno y se tuvo que hacer una operación militar policial para retomar esa cárcel y sacar del gobierno de esa penitenciaría a los propios presos. Hasta paradójico era, pero dominaban ellos esa cárcel. Entonces, ante la peligrosidad de esos presos, abrieron esa cárcel de máxima seguridad y llevaron a los líderes de esa cárcel. Y a esa cárcel es a donde ahora llevaron al monstruo. Esa cárcel tiene personal especializado y tiene un régimen que prácticamente permite que solamente 1 hora al día puedan ver la luz solar. Por citarte un ejemplo, nada más. No tengo información de que la DEA tenga algún tipo de participación allí. Es una intervención netamente del Ministerio de Justicia a través de sus guardiacárceles especializados. Ujú, ujú. Esta información que te doy, yo la estoy repitiendo precisamente del general Marcelino Espinosa, ¿no? Que acabo de entrevistar hace unos momentos, pero para saber hasta dónde había llegado el monstruo con sus ramificaciones, él tenía un pasaporte con otro nombre, ¿no? Un pasaporte falso. Sí, y con ese pasaporte vivió en Paraguay. Él prácticamente era desconocido acá, tenía una identidad falsa, violaba las leyes migratorias. Y esa es una interesante situación, Karina, Ujú. porque si las autoridades de Perú logran establecer contacto con sus pares de Paraguay y retiran el pedido de extradición, eso allanaría la posibilidad de que se los puse del país. Porque las leyes migratorias acá indican que una persona indocumentada, que no tiene autorización para estar en el país o ingresó ilegalmente al país, debe ser remitido a su país de origen. Y el país de origen es Perú. Hace poco tuvimos una similar situación con un ciudadano mexicano que era requerido por las autoridades de ese país y que se lo detuvo por una orden de detención con fines de extradición. Entiendo que las autoridades mexicanas, posteriormente, al percatarse de que eso podría llevar mucho tiempo, presentaron un desistimiento de esa orden, de ese pedido de extradición, mejor dicho, y ante esa situación entraron a intervenir las autoridades migratorias. Y como ese ciudadano mexicano no tenía documentación alguna, le entregaron a sus pares de México. Acá estamos viendo precisamente, estamos poniendo en pantalla este pasaporte de la República del Perú, tiene otro nombre, pero ya se ha explicado de que cuando se pone a trasluz es la foto de una mujer. Y lo que tú dices es algo muy importante, porque aquí en el Perú, cuando se aprobó en Consejo de Ministros la extradición del monstruo, nos llamó la atención porque no habíamos visto nosotros aquí en el país que se apruebe la extradición antes de que se le capture. Todo el mundo comenzó a cuestionar esto porque siempre era al revés. Se le capturaba y después se pedía la extradición. Y ahora tú mencionas que
esta extradición ya aprobada en Consejo de Ministros aquí en nuestro país puede hasta perturbar que se le expulse. Sí, pero hay que decir que esa orden de detención con fines de extradición es la que permitió la captura del monstruo, porque básicamente en nuestro país él no tenía problema alguno. Entonces, con esa orden de detención solicitada por Perú, ejecutaron las autoridades paraguayas. Ahora sí, es contradictorio lo que estoy diciendo, pero puede perturbar un poquitito a partir de ahora si es que las autoridades de Perú no desisten de esa orden, porque va a llevar a un proceso de extradición y un proceso de extradición toma su tiempo por las leyes de Paraguay también. Más fácil, considero, a partir de la experiencia de este ciudadano mexicano que tuvimos hace poquito nada más, es que desistan de esa orden de detención con fines de extradición y que quede, por así decirlo, libre de cualquier tipo de requerimiento de otro país. Pero allí entran las relaciones entre países. Eso tiene que significar que Paraguay le va a garantizar que una vez que un juez firme ese desistimiento, automáticamente las autoridades de migración procedan a ordenar la expulsión de esta persona. Y por ende, esa expulsión debe ejecutarse a través de las autoridades peruanas, porque tienen que entregarla a las autoridades del país de origen de la persona que es expulsada del país. Y reitero, obviamente Claro. el monstruo, su país de origen es Perú. Claro, el Ministerio de Justicia tiene que activar esto muy rápido, Cancillería, todos los que tengan que ver con las relaciones internacionales. Muy bien, nos has explicado claramente, hemos entendido todo lo que nos has dicho. Muchas gracias, Osvaldo, por estar aquí en Exitosa. Osvaldo Cáceres, él es periodista de ABC Paraguay, un medio muy, muy grande y muy exitoso también en Paraguay. Muchas gracias, Osvaldo, por estar aquí. A ustedes, Karina, por la oportunidad y un gran saludo al gran pueblo peruano. Muchísimas gracias por estar aquí y también muchas gracias a tu país, a Paraguay, por haber capturado pues a esta lacra de la sociedad.